Muy buenos días, de nuevo con ustedes, acá, empezando esta semana, ya pasando al otro lado de la orilla con esta pandemia, teniendo en cuenta todas las precauciones y las normatividades que nos dan nuestras autoridades, el Ministerio de Salud, respecto a cómo estamos afrontando esta pandemia. Y lógicamente, esta semana pues seguiremos en contacto con todos ustedes para seguir teniendo una comunicación y poder compartir esa parte de nuestros conocimientos en el área de la salud con toda nuestra audiencia, con las personas que nos escuchan y posteriormente cuando tienen ese tiempo libre miran nuestros videos que hemos colgado en esta página y que están también en YouTube, también recibiendo unas manifestaciones de agradecimiento por lo que estamos haciendo con el área de la salud y la comunicación que tenemos con el público en general y especialmente con nuestros pacientes o quienes han sido pacientes en este programa de Escuela de Columna en procesos de rehabilitación especializada, en donde tenemos esa tecnología de punta, mejorando calidad de vida de muchos pacientes frente a las diversas patologías que se presentan en nuestra columna vertebral. Y continuando con el tema y sin antes agradecer a todas las personas que siempre han estado siguiéndonos, en Yopal, la familia de Jorge Pereira, de Lorena, en fin, de toda la gente de Putumayo, de Estados Unidos, de España, que nos han reportado sintonía. Estamos pendientes y aquí, dentro de mi especialidad, pues estaré pendiente, atento a cualquier inquietud en este nuevo proceso que estamos iniciando frente a las consecuencias que ha traído este virus a nivel mundial. Lógicamente que también va a cambiar los modelos de tratamiento, los modelos de la atención que nosotros vamos a realizar con nuestros pacientes. Yo les manifestaba la semana pasada que estamos plasmando y dándole ya cuerpo a algo que veníamos realizando ya más de 4 o 5 años, y el éxito que hemos tenido en el tratamiento de cualquier problema de columna a nivel domiciliario o in situ, es decir, en el lugar en que habita el paciente o en el lugar en donde trabaja el paciente. Entonces, este programa va a ocupar un lugar muy importante en los nuevos procesos de rehabilitación que vamos a tener con cada uno de los pacientes que así lo soliciten y que tengan algún tipo de problemas de columna. Tenemos la tecnología de punta a disposición con todas las normatividades del Ministerio de Salud, la habilitación correspondiente y estos equipos a la mano del paciente, como es los equipos de láser, los equipos de microvibración, que es la técnica que estamos usando en este momento para tratar de movilizar los discos de una forma incruenta, es decir, sin cirugía, y que nos han permitido en muchos pacientes mejorar su condición física y, por supuesto, su calidad de vida. Entender que el primer módulo, el primer modelo, lo primero que cualquier paciente debe de analizar y poner en práctica para una plena recuperación frente a cualquier tratamiento está dado por el buen uso de su columna y los hábitos de buena postura. Sin eso, ningún tratamiento, eso lo digo con certeza, ningún tratamiento va a funcionar o va a ser permanente después de realizarlo. Hemos tenido la experiencia de pacientes que han sido intervenidos, que han estado en buenos tratamientos con nuestros especialistas en el área de ortopedia y de neurocirugía. Como les manifestaba, que afortunadamente en Colombia tenemos muy buenos especialistas y casi la mayoría de cirugías, por no decir todas, sí, habrán algunas donde se presentarán algunos efectos negativos, pero no es en todo el riesgo
realmente se asume, los buenos especialistas lo asumen, y lógicamente los resultados son buenos, pero a través del tiempo, por aquellos pacientes seguir realizando sus actividades de la vida diaria sin ningún cambio, pues estas intervenciones quirúrgicas fracasan o llevan al paciente a reincidir y a tener casi o peor la sintomatología que tenían antes de ser intervenidos. Entonces es muy importante tener en cuenta que es fundamental y casi que obligatorio cambiar ese estilo de vida frente a cómo veníamos usando nuestra columna. Y yo les decía en uno de nuestros videos que si nosotros no cambiamos ese chip, en donde vamos a aprender a usar la columna y nos dedicamos y tenemos ese conocimiento y lo aplicamos para convertirlo en una rutina permanente, en un hábito permanente, o al mismo tiempo el buen uso de la columna que debemos hacerle, que son los dos módulos que en nuestro tratamiento dan el éxito de la recuperación de un paciente. Entonces tenemos que concientizarnos en el buen uso de la columna y en el hábito de la buena postura. Y lógicamente que estas dos circunstancias, unidas a la tecnología que nosotros aplicamos, pues encontramos en el paciente una plena recuperación. Cuando manejamos los pacientes antes de procesos quirúrgicos, en una gran mayoría hemos evitado realizar esas intervenciones, ya que nuestros pacientes recuperan su funcionalidad, mejoran su intensidad del dolor, lo cual les permite tener una mejor calidad de vida. Y las cirugías realmente pues se aplican para aquellos casos en donde ya existen unas lesiones neurológicas que atentan contra la movilidad y contra la estabilidad funcional de la columna y su efecto en miembros inferiores o miembros superiores, dependiendo del lugar en donde se presente la patología. Entonces, repito, tenemos que concientizarnos. Y unido a esto está lo que hemos venido charlando en esta semana anterior, que es la actividad física. Miren, no le estamos parando bolas a esta situación. Y nosotros en nuestros hogares quizás no estamos adelantando esta circunstancia, esta necesidad que necesita nuestro cuerpo. No solamente de interés físico, no solamente para columnas, sino que la actividad física, ¿sí?, es indispensable por todas aquellas consecuencias que acarrea no hacerlo, como lo enumerábamos la semana pasada en el transcurso de nuestras charlas. Y hoy por hoy se hace obligatoria tener esa actividad física permanente todos los días, que el hecho de que estemos en un proceso de aislamiento, de cuarentena, ¿sí?, tenemos que mantener esa vida cotidiana que llevábamos antes de entrar en este aislamiento. Entonces, repito, tenemos que manejar los tiempos de sueño. Eso es necesario, es saludable. No hacerlo va a generar problemas de tipo emocional, va a generar problemas de tipo neurológico, por supuesto. Vamos a tener problemas físicos, vamos a tener, a nivel físico, vamos a tener alteración en la función muscular, circulatoria, nuestras articulaciones se atrofian, entre muchas más. Pero mirando estas nomás que les he comentado, pues ya es catastrófico, es terrible. Entonces debemos de mantener esos horarios de sueño, que tenemos que tener actividades de aseo. Mire, da pena hablar del tema, pero ¿qué quiere decir? Mantener ese hábito que teníamos antes cuando estábamos trabajando en nuestras oficinas, cuando nos desplazábamos, cuando salíamos de nuestras casas. Entonces, esos horarios que nosotros disponíamos para nuestro aseo personal deben continuar, y eso hace parte también
de nuestra actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, esas actividades de baño también deben de tener sus horarios, su tiempo, no debe alterarse, ¿cierto? Entonces, es indispensable tener en cuenta esto, que igualmente, si nosotros estamos haciendo teletrabajo, tenemos que ubicar nuevamente, como lo manifestábamos anteriormente, ubicar un espacio, preparar un espacio en nuestro hogar para esa labor. Tenemos que hacer o tener en cuenta que ese espacio que nosotros vamos a ubicar en nuestros hogares es la oficina de trabajo, es transportar esa oficina que nosotros teníamos en el lugar donde estábamos desarrollando nuestras labores, traerla a la casa y armar un espacio, ¿sí? Que tiene que tener unas condiciones que deben ser de bienestar y de comodidad y saludable para ejercer óptimamente esta tarea de trabajo con nuestras empresas o con nuestras entidades. Entonces, hablábamos también de algunos consejos prácticos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de esa actividad, porque el hecho de estar en casa es posible que aumente, ¿sí? Aumente esa carga para nosotros como individuos el hecho de trabajar en casa. Muchas personas y muchos pacientes y en algunas alocuciones que hemos escuchado de psicólogos manifiestan que trabajar en casa genera más carga en cuanto a ocupación, al trabajo de cada individuo. Y realmente sí, entonces tenemos que controlar el tiempo, tener las pausas activas, tener los elementos de trabajo en su sitio, ¿cierto? Hablábamos también de aquellos adiestramientos fundamentales como los conectores eléctricos para nuestro computador, en fin, para todos los equipos que estamos utilizando, preparar adecuadamente el computador. Importante tener en cuenta dos aspectos, el aspecto auditivo y el aspecto visual. Tenemos que concientizarnos de que el uso de la tecnología, ¿sí?, puede afectar la parte visual y puede alterar la parte auditiva. Entonces, con nuestros especialistas en otorrinolaringología, nuestros especialistas terapeutas auditivos, ellos nos manifiestan el grado de alteración auditiva que tiene el uso inadecuado de estos elementos que hoy por hoy se están convirtiendo en una necesidad o que han sido por hábito y costumbre su uso en nuestra juventud. El tipo de audífonos que nosotros debemos usar y que muchas veces, en el trabajo, en el teletrabajo, se hace indispensable su uso. Entonces, tenemos que tener cuidado en el uso de estos dispositivos en el trabajo y también en nuestra juventud, que ya se hace permanente su uso. Nosotros vemos en todos lugares en nuestra juventud andan conectados para escuchar música, para charlas con sus compañeros, para sus estudios en el colegio, en la universidad, permanentemente una cantidad de tiempo exagerada su uso, y esto va a traer consecuencias en nuestro sistema auditivo. La parte visual también hay que tener en cuenta que tenemos que mirar si nuestra pantalla está a la distancia que yo les comentaba sobre las condiciones oftalmológicas o las condiciones de optometría que tiene nuestra visión. Debe acondicionarse al computador en su distancia, el uso de nuestras lentes, de nuestras gafas, que tengan esos protectores, pero muy importante, se hace que el brillo de la pantalla debe estar lo más bajo posible, porque este brillo y el tiempo que nosotros estamos frente a un computador puede en un momento dado generar algún tipo de problemas oculares, y esto pues nos va a acarrear pues
una insuficiencia visual y por ende una patología de base. Por lo tanto, esas pausas activas también tienen que ir encaminadas no solamente a dar unos 10 minutos de descanso por cada 2 horas o por cada hora, el cuerpo lo pide, es realizar esas actividades físicas que yo les manifestaba en nuestras charlas anteriores, de que esos 10 minutos no es para descansar, sino que son 10 minutos para trabajar cardiovascular, para hacer estiramientos de los componentes musculares, para ejercitar nuestra visión, buscar esos campos a través de los sitios donde estamos, buscar mirar hacia el fondo durante 1 o 2 minutos. Al mismo tiempo, mirar y desconectarnos de esos audífonos y tratar de escuchar esa parte externa de nuestro medio para relajar un poquito y darle esa función importante que tiene nuestro sistema auditivo. Hay unas preguntas que me han hecho sobre el uso del auditivo y el acúmulo de cerumen o de la cera. Quiero manifestarles que la función del oído es perfecta, es decir, el oído para muchas personas que en algún momento han usado o siguen usando los famosos copitos o tienen un sistema de limpieza del oído. Ojo, el oído no necesita limpieza del conducto auditivo externo, porque la función de ese conducto es producir permanentemente esa grasa, y el oído tiene ese conducto auditivo externo, tiene una función, y esa función es ir sacando, sin ayuda de nadie, va exportando esa cera hacia el exterior permanentemente. Por lo tanto, el hecho de usar copitos, el hecho de usar algún sistema o elemento para limpiar el conducto auditivo puede introducir esta cera y formar tapones de cera. Lógicamente que habrán algunas alteraciones patológicas, como procesos de inflamación en este transcurso, en este trayecto del conducto auditivo externo, que pueden en un momento dado generar o aumentar esta producción de cera, y lógicamente es cuando nosotros tenemos que acudir a donde nuestro médico, ir a nuestro especialista en otorrinolaringólogo para que ellos utilicen las herramientas que se requiere para hacer una limpieza clínica y médica de esta situación o esta eventualidad que se pueda presentar. Entonces, no debemos estar usando ningún elemento para limpiarnos los oídos, porque el oído tiene esa mecánica, el oído realiza esa función. Pero sí puede suceder que cuando usamos estos auditivos, estos dispositivos, sobre todo los que frecuentemente usamos nosotros o la juventud, que es este tipo de aditramento, al colocar estos audífonos en el oído, podemos penetrar la cera o podemos detener la cera en el extremo del conducto auditivo externo y podemos generar algún tipo de dificultad. Acuérdense que el hecho de usar audífonos estamos perdiendo una función importante que tiene el oído en ese conducto auditivo externo y en la parte del pabellón de la oreja, en el área auricular. Entonces, recomendamos los audífonos que que tienen un sostenedor amplio y que más o menos utilizan toda la parte auricular, y estos audífonos pues deben de tener un permanente mantenimiento de aseo. Recomendamos eso. En las empresas muchas las veces dan este dispositivo que es de un solo oído. Este es el que yo les manifiesto que sería el ideal, ¿de acuerdo? Pero esto requiere tener un aseo permanente o un cambio de esto cuando está corrosivo, cuando se ha dañado, debe ser muy acolchonado y no producir presión, porque muchos pacientes manifiestan dolor cefálico o un malestar tensional cuando el uso es exagerado y no se hacen las pausas activas. Esto también tiene que manejarse con mucho cuidado. Entonces, los departamentos de audiología y, repito, nuestros especialistas en otorrinolaringología
oftalmología, nos manifiestan que eso requiere pausas activas, lógicamente. En los call centers, pues usan solamente de un solo oído con el audífono. El audífono debe estar más o menos a 5 centímetros de la boca y debe cambiar, hacer las pausas activas, usar un momento acá, un momento al otro lado, en fin, debe hacer esas pausas activas. Entonces, ojo con los problemas auditivos que puede acarrear el teletrabajo y, lógicamente, a nuestros jóvenes decirles que es un problema o que podemos generar problemas patológicos en nuestro oído, que estamos dificultando la función normal del oído y que por lo tanto el uso de estos audífonos debe ser controlado, no debe ser permanente. Y a nivel visual, también, repito, tener la pantalla en un brillo lo más bajito posible y hacer esas pausas activas de mirar al fondo, de hacer algún tipo de ejercicios de acercamiento, de alejamiento, de hacer ejercicios de movilidad ocular, porque acuérdense que el ojo también tiene músculos y son los músculos motores, y también hay unos músculitos muy pequeños que son los que nos generan el enfoque cuando vemos de cerca, cuando vemos de lejos. Entonces, hay que pararle bolas y ponerle mucha atención a esta situación, la parte auditiva y la parte visual. Mire que vamos integrando otros elementos que se hacen obligatorio o fundamental tener el conocimiento y su realización en los tiempos y espacios que nosotros estamos utilizando para nuestro trabajo o para nuestra diversión. Igualmente el uso del televisor, el uso del celular. Vemos a muchas personas usando celulares o tablets con un brillo exagerado, la televisión con brillo exagerado. Entonces, en estos momentos en que estamos en cuarentena, que se han aumentado los tiempos en el uso de la tecnología, tenemos que tener muy en cuenta estas anotaciones que hemos dicho en el día de hoy. Entonces, ojo con el control de la parte auditiva. El ruido, realmente nosotros en el área de nuestra formación académica, estudiamos esa parte del sistema otorrino que nos manifiesta que la intensidad del sonido hay que también manejarlo. Nosotros consideramos que todo sonido por encima de 60 decibeles ya empieza a generar problemas auditivos en una persona cuando esto es permanente. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando van a una discoteca, el oído se acondiciona también a estos sonidos fuertes, intensos, que están por encima del doble de los decibeles normales. Entonces, sale uno de estas discotecas y ¿qué cambio se siente? Hay personas que después de estar en una discoteca con unos sonidos fuertes, salen y tienen mareo, tienen trastorno porque hay un cambio en el sonido. Entonces es como si uno estuviera sordo y muchas veces se generan alteraciones del equilibrio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el oído es parte esencial y una de sus funciones es mantener también el equilibrio. Es un receptor que nos lleva información al cerebelo y nos lleva información a ciertos núcleos de nuestra parte interior del cráneo para controlar el equilibrio, para controlar situaciones de movilidad, tener ese tono, tanto de nuestros músculos agonistas, antagonistas, que más adelante les explicaré en una de las charlas qué quiere decir eso. Y son los que nos permiten tener un proceso de coordinación, el tono, la marcha, el equilibrio, etc. Entonces, ojo, jóvenes y audiencia, el sonido, cuando usamos un audífono, debe ser lo más mínimo que nosotros podamos entender lo que estamos escuchando. Muy interesante eso, porque a veces uno tiene contacto con alguien que tiene audífono y uno quizás escucha mejor la música que lo que está escuchando la persona que tiene el audífono, a un volumen tan exagerado que eso va a afectar
y va a generar daños irreparables en nuestro sistema auditivo. Y la parte visual, entonces, los ejercicios de nuestros músculos visuales, más pausas activas, lo mismo que la audición. Entonces, el tema de hoy fue integrar estos dos elementos. Seguiremos en alguna charla posterior algún tipo de ejercicios de rehabilitación física a todo este componente de nuestros músculos oculares y al mismo tiempo los ejercicios que vamos a trabajar esta semana para el equilibrio, que son parte fundamental de la actividad física. Entonces, el tema de hoy era estos dos consejos y mañana vamos a continuar con estos aspectos generales que debemos de tener en cuenta en un proceso de rehabilitación de nuestra columna. La audición hace parte también de la estabilidad de nuestra columna. Pacientes que tienen problemas y alteraciones de nuestro sistema otorrino, de audiología, nos pueden inducir a procesos de deformidad física de nuestra columna. Y al mismo tiempo, el tipo de marcha, cuando un paciente tiene problemas de equilibrio, también pueden generar una alteración en nuestra columna. Pacientes que tienen alteraciones visuales también impactan en el proceso del uso de nuestra columna. Entonces, porque el hecho de tener una alteración visual, pues lleva a que haya alteraciones a nivel cervical, que nuestras marchas sean inadecuadas y impacta lógicamente en patología de columna. Entonces, ese era el objetivo de la charla de hoy. Muchas gracias por su audiencia y nos disculpamos por cualquier situación técnica, porque nosotros no somos muy expertos en la tecnología, pero aquí estamos comunicándonos y compartiendo un conocimiento y poner en práctica. Había una tarea en la semana pasada de qué consejos a ustedes les ha parecido muy importantes para su vida cotidiana respecto a los temas que hemos comentado a través de estos videos que están, ustedes mismos han visualizado y han escuchado. Entonces, sigo esperando esa tareita al 312-436-4140. Entonces, ahí estoy esperando las respuestas y, lógicamente, poner en práctica todos estos conocimientos. Muchas gracias. Muy agradecido con todas las personas que han estado en contacto, que nos han seguido, repito, y aquellas que me han enviado información y agradecimiento, pues lógicamente estamos para eso. Nos veremos mañana a la misma hora y continuaremos con temas de interés respecto a actividad física y problemas de columna. Muy buen día y acuérdense que todo está en nuestras manos. Muchas gracias.